¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pitido Final. Hola amigos de Pitido Final, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar siempre escuchándonos. El día de hoy se pasa nuevamente por este podcast la estrella de YouTube, Iñaki Angulo, antes conocido como IAM Madridista, o para muchos I Am Madridista. Hay un juego de palabras que hizo fantástico que a mí me agarró desprevenido hasta el último día que el canal se llamó así. El día de hoy para hablar un poco más de fútbol, algo que también maneja muy bien y que obviamente lo ha llevado a donde está. Hola Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Rafael. Nada, encantado de estar aquí de vuelta ya para más cosas de fútbol. Bueno, hay bastante tela que cortar porque si algo nos ha dejado esta temporada ha sido fútbol, no solo en España, ha sido una temporada extraña. El Chelsea, inesperado campeón de Champions, y preguntaban al principio de la temporada quién era el favorito. El Inter, inesperado campeón de Italia, si preguntaban al principio de temporada quién era el favorito. El Lille en Francia, el Atlético de Madrid en España, en fin, como ha sido todo desde que ha empezado el fútbol del coronavirus, realmente atípico. Iñaki, tú lo has vivido, por lo menos la temporada en España, en primera línea, literalmente en la primera trinchera de batalla. Has vivido lo que fue la temporada del Real Madrid y también muchos partidos del Atleti. ¿Cómo? A ver, ahí sí que te tengo que dar crédito. Yo creo que aún fuiste de los primeros que yo escuché decir: la Liga del Madrid está perdida, va a ser campeón el Atleti, algo que dijiste en, creo que noviembre del año pasado, y se cumplió. Se cumplió, a pesar de que creo que lo dudamos todos en algún momento en nuestro podcast. Pecamos de desprestigiar al Atleti y decir: no, es primer lugar, pero no es favorito, no la va a ganar Madrid, la va a ganar Barça. La termina ganando el Atleti. ¿Cómo fue la liga del Atlético del Cholo Simeone? ¿Y qué viste desde noviembre que te dijo: no, esto lo gana el Atleti? A ver, yo hago un vídeo en noviembre, cuando todavía el Madrid está bien, el Barça sí que estaba un poco más descolgado, y al final yo lo que vi es la profundidad que tenían más profundidad que Barça y que Real Madrid, sobre todo en algunos puestos clave, que eso lo iba a llevar a una rotación quizás más, no sé si mejor, pero seguro mucho más uniforme. Luis Suárez estaba a un nivel que no pudo mantener, aunque apareció luego al final de la temporada, pero a un nivel, bueno, tremendo, de que todo lo que tocaba iba para adentro. Y yo lo que pensaba, y al final fíjate que no lo ha necesitado, aunque ha marcado sus 10 golitos, era en todas las competiciones, era que Joao Félix, que empieza como un tiro, iba a tener una temporada bestial. Y que no iba a necesitar tanto la aportación de Suárez. Y claro, al final le falla esa aportación de Félix, que en la segunda parte de la temporada es bastante flojita, y ahí le empieza a costar mucho más sacar los partidos adelante. Yo vi un momento en el que lo perdían, pero mira, se rearmaron, sacaron esos partidos hacia adelante, y la primera vuelta es de una efectividad extraordinaria, de algunos partidos de muy buen juego. Recuerdo, por ejemplo, en enero una segunda parte contra el Valencia buenísima, más partidos contra el Cádiz muy bien, me acuerdo, o sea, muy, muy buenos partidos algunos, y al final, bueno, se le ha hecho larga la temporada, pero de alguna manera han acabado llegando a puerto. Y bueno, pues al final me equivoqué por completo en lo de que el Real Madrid no iba a ganar la Liga, en el sentido de que yo pensaba que no la iba a competir, visto como los derroteros que se cogieron en algunos meses. Y oye, al final creo que el Madrid se rearmó muy bien, pienso que es el mejor equipo de la Liga, pero pues bueno, el déficit de gol, el tema de los no penaltis y todo esto, al final le ha acabado, y el mal inicio, pues le ha acabado costando. Pero al Atlético de Madrid, por ejemplo, el partido que gana, el famoso partido contra Osasuna, que es donde gana la Liga, al final creo que hay que darle mucho crédito a ese partido porque no se pusieron nerviosos. Si ves la naturaleza de los dos goles, llegan en jugadas ciertamente elaboradas. Habían sido infinitamente superiores durante todo el partido y la primera parte debían haber ido 2 o 3-0, y creo que ese partido, aunque a mí fue un planchazo, que lo vi en el estadio, pero creo que es un partido que resume pues lo mejor del fútbol, ¿no? Un equipo no rindiéndose, un equipo con sus armas futbolísticas, que las tiene, yendo al frente y remontando un partido, bueno, que me imagino, esto lo tendrán que decir los atléticos, pero que está muy arriba en cuanto a los grandes partidos o a los grandes resultados de la historia del Atlético por cómo fue.
Probablemente digan eso, no sé qué dirán, porque probablemente nos digan que no lo entenderíamos. Pero sí, realmente el Atleti hizo una tremenda campaña y bastante completa. Especialmente creo que lo que mejor supieron hacer es saber sufrir, porque realmente la segunda parte de la temporada fue dura. O sea, hubo momentos en las que un equipo, nosotros pensábamos que se le iba de las manos al Atleti, porque no era un equipo con la historia y la trayectoria para saber poder manejar situaciones difíciles como estas donde la liga se te va, pero al final lo lograron. Bueno, al final de cuentas, el Athletic para mí gana la liga con dos jugadores muy clave, y al final de cuentas es irónico que ambos, bueno, terminan siendo del Barça y del Madrid en algún momento. Y te quería preguntar, ¿qué jugador del Atleti te pareció el más determinante y por qué es Marcos Llorente? A ver, los goles que marca Suárez en los dos últimos partidos se van a recordar, y la firma, esta liga tiene sin duda una firma de Luis Suárez. Era el delantero ideal para este Atlético porque necesitaba un gran finalizador y también alguien que, oye, tenga ese gen. Pero claro, creo que puede que sea Marcos Llorente más importante, por ejemplo, para el sistema, porque le daba más cosas en diferentes zonas del campo, era uno de los grandes habilitadores de Luis Suárez, y sin duda, bueno, esos dos jugadores están en el sello de la liga. También está Oblak, con ese penalti que para, por ejemplo, a Joselu del Alavés, bueno, no lo mete el Elche y no lo toca Oblak, pero es que intimidan tanto estos porteros que te obligan a buscar un rincón más allá del rincón, y yo creo que por ahí irían los tiros. Y luego jugadores de un muy buen nivel, como Carrasco, como Coque, pero sí, yo creo que puede ser... al final los goleadores siempre se llevan más, y Suárez acaba metiendo goles muy importantes en esos dos partidos. Son 2 goles que valen 4 puntos. La gente se queda con lo último. El principio de Suárez fue excelente, y esos 2 últimos partidos pues fueron totalmente determinantes. Ahí andaría, entre Luis Suárez y Marcos Llorente, pero quizás Marcos Llorente más importante para el funcionamiento del equipo, seguro, pero necesitaban un delantero de los 10 o 12 más resolutivos del mundo, y lo tuvieron en esta versión de Suárez, y bueno, pues hoy está en la historia ya del Atlético de Madrid, el futbolista uruguayo. Hombre, yo escuchaba ayer en tu conversación con Jaime Macías algo bastante interesante de Luis Suárez, y es que, a ver, es un delantero, es un 9, pero antes era un delantero más completo que podía sacar diferencias a los defensas con su zancada, que es algo que él mismo ha reconocido que ya no puede hacer, y se ha adaptado a ser un 9 puro, un rematador que controla orientado, chuta, gol. Y así marcando pues muchos goles de primera y siendo pues un killer literal. Eso es bastante importante, porque tú veías a Luis Suárez el año pasado en el Barcelona y lo veías acabado. Y de hecho yo creo que el Barcelona... Pero marca goles, ¿eh? Sí, ojo, sí, no, claro. Lesionado. Pasó mucho tiempo lesionado, pero ya no se veía el mismo Suárez, el Suárez de antes. Y el Barça, yo sinceramente creo que no se equivoca al dejarlo ir. Gol no le ha faltado al Barça este año, definitivamente. Pero se equivoca con a quién se lo deja ir. Es que se lo da a un rival directo. Le regala prácticamente algo que el Atleti no tenía desde Diego Costa, y que Diego Costa nunca llegó a ser lo que es Luis Suárez. Entonces es bastante yo ahí no estoy de acuerdo, ¿eh? Para mí el primer Costa es mucho más que este Suárez, pero porque, bueno, también marca más goles, pero sobre todo porque era el jugador que le ganaba. Ahí sí que Costa, el último Costa comparado con este Suárez, no hay color tampoco, ¿eh? Pero el Costa 13-14 con este Suárez es mucho más Costa, pero porque tenía mucho más agresividad, mucha más juventud, al espacio, ganar duelos, o sea, eso que ya no podía hacer Suárez. Yo creo que hablas tú de Suárez se adapta al equipo, el equipo se adapta a Suárez y sabe que, porque si tú te fijas, partidos que Suárez ha jugado muy lejos del área, es como jugar con 10. Si tú lo acercas a esa zona, es uno de los futbolistas más dotados técnicamente para el giro, como tú decías, con visión,
no te hablo ya incluso con movimientos, no te hablo ya solo del gol, que evidentemente es lo que le ha hecho ganar el 90% de su dinero en el fútbol, pero ahí tiene una capacidad para generar las cosas tremenda. Y el Atlético, cuando ha podido llevarle balones de cierta calidad, cuando ha podido jugar en campo contrario, es cuando hemos visto un gran Suárez. Cuando el Atlético, y un Suárez resolutivísimo. Cuando el Atlético ha jugado mucho más lejos de la portería, véase la eliminatoria de Champions ante la Roca, que es el Chelsea, véase el partido de ida contra el Real Madrid, la segunda parte contra el Real Madrid, ahí es un jugador que, claro, él no tiene a día de hoy, o en este punto de su carrera, el envión físico para picar al espacio, para ganar a los centrales estando muy lejos de la portería. O sea, ahí es un no factor. O sea, en ese tramo del campo es un futbolista, un delantero que encuentras 50 mejores en el mundo, pero a nivel de la finalización sigue siendo un delantero que hay que ponerlo en una jerarquía de los 10, 12, 13 mejores delanteros del mundo para ese oficio. Claro. Veremos qué puede hacer Suárez ahora en la Copa América, que bueno, no sé qué tanto seguirás el fútbol sudamericano, es un fútbol muy, muy intenso y realmente no sé si en la Copa América vamos a poder ver al mismo Suárez que vimos especialmente en la Liga, especialmente porque, como tú decías, ya al final se notaba un poco esa regresión y ese peso de los años que evidentemente... Claro. Se iba a ver, que es por lo que ayer Jaime decía que habíamos visto el Last Dance de Suárez, pero realmente qué manera de irse si así lo fuera, y ahorita que lo mencionabas me recordó, o sea, el Atleti gana ligas cuando tiene buenos nueves, y es lo que tú decías de Diego Costa en la 2013-2014 y ahora Suárez en esta temporada, es bastante interesante, pero bueno, la temporada del Atleti creo que la hemos comentado mucho en el podcast. Antes de pasar al Madrid, quiero pasar rapidito por el Barça. A ver, yo me acuerdo también en eso sí que tal vez nos faltó visión a todos y yo me monté en tu barco en ese momento cuando en un vídeo, no me acuerdo después de qué partido, decías el Barça ya perdió la Liga, también fue más o menos en noviembre. Yo creo que lo firmábamos todos. En el Wanda, creo. Ah, sí, cierto. Después del errorazo de Ter Stegen en ese gol. Pero qué remontada, hombre. Es que yo no sé, no he visto los números, pero creo que si agarras un campeón de invierno y campeón de segunda parte de la liga, no sé si el Madrid es campeón de la segunda parte o el Barça, porque realmente los números hasta las últimas 4 o 5 jornadas fueron tremendos y un Barça que llegó a asustar bastante. ¿Qué pasó? Sí. Yo lo que lo daba, y recuerdo el vídeo, que además se lesiona a Piqué esa tarde y tal, y al final fue para larga duración. No sé si ya había caído Ansu Fati también para toda la temporada, y yo mezclando eso, sobre todo con el lío institucional que no ha parado, y con un vestuario que pues en algunos momentos ha dejado dudas respecto a su capacidad de liderazgo y de cohesión, yo pensaba que se iban a dejar ir directamente. Oye, se rearmaron, sobre todo desde la parte defensiva. Es un equipo que durante un tramo empieza a encajar muy pocos goles y a nivel goleador creo que ha sido otra vez de los mejores equipos de Europa. A partir de ahí viene la regeneración del Barcelona y sobre todo creo que compiten muy bien cuando no tenían nada que perder, cuando eran el perseguidor, cuando nadie contaba con ellos. Y hay un partido, con un arbitraje que en fin, pero no voy a entrar en eso, contra el Valladolid, un lunes por la noche, a principios de abril, que lo acaban ganando con un gol de Dembélé, pero ya era un momento ahí en el que creo que dependían de ellos mismos. Y es un partido que hacen muy malo, muy malo. Y luego les volvió a pasar en el partido contra el Granada, sobre todo a partir del minuto 30, 35, que o sea, cuando este equipo ha tenido la presión, se le ha visto ya más rígido, ¿sabes? Pero bueno, o sea, yo sí que creo que, oye, ese tramo de la temporada, pues tuvo mérito, se consiguieron cohesionar y creer y defender bien sobre todo, y luego gol van a seguir teniendo siempre, sobre todo a nivel doméstico. Hombre, y también coincide con el despunte de Messi, que había empezado un poco flojo la temporada y después en enero como que le cambia el chip, no sé, año nuevo, Messi nuevo y regresa. Sería lo de siempre, sería ver la textura de los rivales. Encadenan un tramo de calendario en el cual se enfrentan a equipos muy malos o a equipos más flojos y ahí Messi sigue siendo absolutamente decisivo. Al final se le va otro año al limbo sin marcar al Barça,
sin marcar al Real Madrid, sin marcar al Atlético. Y yo creo que al final lo de Messi se resume en si juega contra del 1 al 6 o del 7 al 20. Y yo sé que esto duele a mucha gente, pero al final te vas a los datos y es así. Y es que tampoco tiene que tratarse de una falta de talento, sino que al final los años son los años y le pesan a cualquiera. No es falta de talento. O sea, puede ser muchas cosas menos esa, desde luego. Y definitivamente, porque yo sí también recuerdo un comentario tuyo de que decía que es una milonga eso de que Messi es talento y Cristiano es trabajo, porque Messi también tiene mucho trabajo detrás y claro, al final las diferencias que marcaba con el sprint que pegaba, el sprint inicial. Esa arrancada era inhumana. La capacidad para sostener, claro, ahí se aúna también la técnica, pero la capacidad física para sostener esas conducciones que tenía era tremenda. La resistencia que tenía al choque era espectacular. Todo eso es físico. Messi a nivel físico es otro privilegiado, es un fuera de serie. Ahora ya no puede hacer tantas cosas a la vez. Y claro, ahora ya se ha quedado como un futbolista que vive casi al 100% de la extraordinario, quizás el mayor del mundo de la historia, talento que tiene para el golpeo de balón y lo que sigue intimidando. Pero claro, partidos de ritmo alto, partidos que tenga que retrasarse mucho, se empieza a acabar ese jugador, pero repito, como es absolutamente normal en una persona de 34 años, cumple ahora, los mismos que yo, que lleva toda la vida jugando esto a un nivel de exigencia, tanto física como mental, espectacular, y es lo que digo yo siempre, a ver si solo nos vamos a hacer de viejos los pobres. Sí. Yo creo que también algo que me mencionaba Pablo es que probablemente algo que aporta mucho al despunte del Barça en la segunda parte de la temporada es al haber quedado eliminados de la Champions en octavos y poder enfocarse bueno, pero por otra parte también tienen una Copa del Rey muy exigente, jugando prórrogas de un nivel, o sea, también ahí se metieron muchos partidos. Sí, es cierto, caen antes en Champions, pero piensa que el enero que tiene el Barça juega prórroga en Granada, juega una eliminatoria durísima con el Sevilla que acaba en prórroga. No sé si hasta en uno de los partidos de primeras rondas tiene que jugar alguna prórroga. O sea, la tralla que se meten en Copa fue dura, ¿eh? Fue dura. Y como yo decía, en sus buenos tiempos yo creo que llegaron más fácil o con menos penurias y sufrimiento, que ole por el Barça en ese sentido. No se rindió en ningún momento, en Copa, eso hay que reconocérselo. Pero yo creo que, por ejemplo, la Champions 2015 la ganan más fácil que esta Copa, al menos en el camino. O sea, porque aquí a poco se van con el Granada, a poco se van con el... Y yo creo que juegan una prórroga con el Cornellá, con el Ibiza, con el Cornellá. O sea que... Sí. Pero bueno, oye, se llevaron la Copa, efectivamente, y claro, luego al final sí que ese esfuerzo la ha podido pagar, pero es que las plantillas son lo que son. Este año ha sido muy duro, este año empalmado con el anterior, o sea, que las todo un poco, yo creo. Sí, y creo que eso también se ve especialmente en el Madrid, ¿no? O sea, qué temporada más complicada de analizar porque hay tantos factores que obviamente lo fácil es culpar al entrenador, pero en este sentido... A ver, el club, lógicamente, con Zidane se ha portado muy mal, lo sabemos todos, pero da una sensación de que, aún dudando de él, al final no le han podido echar, porque es que no había argumentos para decir, no, es que Zizou no puede continuar por la temporada que ha hecho, si hizo maravillas y milagros con una plantilla que llegó a luchar hasta el penúltimo partido de Champions y la última jornada de la Liga, cuando pues que en noviembre decíamos esto ya se acabó y el mismo club, la misma directiva decía ya se acabó y no sé si se llama, si es apellido Burgos, sí, Burgos es el periodista Fernando Burgos. Claro, ahí sí que mira, chapó, porque yo lo escuché en un video tuyo y otro de Ramón Álvarez de Mon en su momento antes de la carta de Zidane, hablar de que Zidane estaba cansado de las ruedas de prensa y de las filtraciones del club. Y dicho y hecho, a su puño y letra lo ha dicho de esa misma manera. Aunque sí, claro, tú sí le hacías preguntas de fútbol, otros periodistas definitivamente no.
Pero, ¿qué ha sido la temporada del Madrid expresada de alguien que la ha vivido cara a cara y que pues has tenido pues a Zidane en rueda de prensa, tristemente vía Zoom y no a través, no frente a frente como te hubiese gustado, me imagino? Pero tú has notado, me imagino, ese cansancio y ese deterioro con los días, y especialmente en la rueda de prensa cuando regresa de su baja de COVID, pidiendo que lo dejen trabajar. ¿Qué ha sido la temporada del Madrid vivida por Iñaki Angulo y especialmente viendo lo que ha sufrido Zidane? Porque estoy seguro que lo disfrutó mucho menos que otras temporadas. Mira, yo creo que es una temporada que verifica funcionamientos y comportamientos de este equipo, que lo ha confirmado como una gran defensa, una gran estructura colectiva y defensiva, pero un equipo con unas fallas ofensivas y de talento ofensivo absolutamente bestiales. No hemos visto evolución ni de Vinicius, ni de Rodrigo, ni de Asensio, jugadores que me generan cada vez más dudas. Y con ese gran déficit ofensivo ha sido capaz de competir hasta el último día, con el peor saldo de penaltis de las grandes ligas prácticamente, o creo que hay dos que han tenido peor. Ha sido capaz de competir y creo que a nivel, cuando hagan en las oficinas un análisis de lo que es este Real Madrid, tienen que ver eso, tienen que ver que tiene un déficit de talento ofensivo a nivel individual bestial. Y lo de Zidane, bueno, él lo decía en la carta, tenía un grupo de jugadores que creía mucho en él, han luchado cuando, oye, no sé si la mayoría de los madridistas, o muchos, o pocos, o 5 o 6, pero creo que algunos madridistas, los que me incluyo, habíamos dimitido de esta temporada y me parece que es una temporada rara en el sentido de que es evidente que no es buena, pero es una temporada en la que el tramo final creo que el equipo ha competido con orgullo, el equipo ha competido con no las mejores armas y se ha quedado muy cerca de ganar la Liga. Tampoco hay que caer en un resultadismo exagerado. Al final el equipo creo que ha hecho 4 puntos menos que el año pasado. Creo que marcó los mismos goles y le han marcado 3 más. O sea, este equipo, al menos con Zidane, veremos si con el nuevo, con Ancelotti, si no cambia mucho la plantilla, veremos quién saca más. Pero este equipo daba para lo que daba, ¿eh? Y yo creo que en ambas temporadas ha dado igual un poquito más de para lo que daba. No sé si por los jugadores y por el entrenador, pero me parece que esto era un equipo muy limitado, ¿eh? O con un techo muy claro. Hombre, claro, si al final lo que cambia en esta liga es el Atleti, o sea, al final el resto se mantiene bastante similar. El Barça creo que hace un poco menos de puntos que el año pasado. Sí, 3 o 4, así es. Ajá, no es una locura tampoco, pero el que marca la diferencia es un Atlético de Madrid completamente nuevo. El Madrid no se movió mucho de lo que tenía, a pesar de que empezó la temporada dando la sensación de que sí iba a ser un poco menos bueno, pero hombre, el 2021 creo que se han perdido 2 partidos, si no me equivoco, en Liga, y poco más. O sea, un equipo que luchó hasta el final, y aquí pues se va Zidane, que en eso sí, tú y yo pensamos igual. Creo que era el mejor entrenador posible para el Madrid, especialmente porque no es un entrenador que está casado con ideas fijas, sino que se adapta muy bien a lo que tiene y sabe desvirtuar muy bien al rival, entendiendo pues los partidos que hizo contra entrenadores como Conte, contra Klopp, como contra el Atalanta, que adapta su fútbol al fútbol del rival y a las capacidades y limitaciones que tienen sus jugadores, algo que muy pocos entrenadores tienen y que yo personalmente temo con Ancelotti, que es un entrenador muy casado con un fútbol muy vertical, muy ofensivo. Él mismo lo mencionaba en su rueda de prensa. Y Zidane, la manera que ha hecho competitivo a este equipo ha sido a través de la solidez defensiva, algo que no pudo ver Lopetegui en su momento y tampoco Solari, y que les costó mucho. El Madrid es competitivo encajando pocos goles. Ahora, ¿tú crees que con Ancelotti vamos a tener, o sea, va a estar casado con el tipo de fútbol de la 2013-2014 e intentar ser más ofensivo de lo que puede ser este equipo, sacrificando un poco esa solidez que había conseguido Zizou? A ver, si hablamos de una plantilla similar, pues claro, si viene Mbappé o Haaland es ya un cambio de escenario. Pero si hay una plantilla similar, Ancelotti con su equipo de trabajo tendrán que ver. Necesitamos, con lo que hay,
marcar, ponte 15 goles más. Vale. Y tendrán que ir ahí a una calculadora o a un consenso o a un brainstorming a ver esos 15 goles, cambiando esto, el estilo, parando a los centrocampistas. ¿Cuánto nos va a costar atrás? Si te sale 15 a favor, 15 más en contra, estás ahí. Si dices, bueno, creo, si ellos lo piensan, tal, me parece que podemos mantener estructura, algo vamos a sacrificar, pero me sale 15-7, más 8, venga, perfecto. Eso es lo que van a tener que ver. Pues está complicado. Yo lo que sí veía bastante entusiasmo en el Madrid, y que tú lo comparabas con que la gente estaba reaccionando como si hubiésemos fichado allá a Mbappé, era con el regreso de Pintus. Y que obviamente entiendo la emoción, porque al final de cuentas Pintus, al igual que Zizou, es una figura que se asocia a las 3 Champions y lógicamente al estado físico de esa plantilla. Y obviamente el físico del equipo este año ha sido terrible, o sea, tal vez de los peores del mundo, con la cantidad de lesiones musculares que tuvimos. ¿Tú crees que realmente Pintus va a poder marcar una diferencia, o hay jugadores cuyo físico ya no da lo mismo que daba en esa época? A ver, yo creo que es una temporada que no se puede comparar con ninguna otra, porque no va a tener la no pretemporada, no se va a solapar con la anterior. Dicho lo cual, también hay que decir que aquí ha habido muchas más lesiones que en cualquier otro club que también ha competido con ese mismo solapamiento de temporadas y ausencia de pretemporada. O sea, incluso en esas circunstancias tú has rendido mucho peor. Ahora, hay que buscar culpables y todo lo que huela ahora a Zidane hay que matarlo. De todas formas, Dupont tiene que tener su parte de culpa, que yo no la conozco porque ni estoy dentro ni es un ámbito en el que yo tengo un conocimiento, pero no creo que sea la única pata que ha llevado al Madrid a este calzaperros en cuanto a lo de las lesiones. Creo que tienen que hacer una revisión completa un poco de recuperadores, de diagnósticos, de fechas de vuelta de los futbolistas, de departamento médico. O sea, yo creo que probablemente no sea solo el preparador físico, habrá tenido su parte proporcional de culpa. No es culpa de Dupont, sería absurdo, sería necio, pero me imagino que hay un problema más global en eso. Pintus, joder, con Pintus también ha habido algún año de lesiones y eso, pero bueno, oye, pues traerá una voz fresca de nuevo y tendrá una buena pretemporada y esto se tiene que corregir sí o sí, o sea. Bueno, sí, definitivamente es complicado. O sea, predecir el futuro es algo que, si se pudiera hacer, el Madrid no perdería nunca un partido, obviamente, si supiéramos qué podemos esperar o qué se viene. Pero a mí me gusta mucho más preguntarte de temas de fútbol, porque obviamente sí sos un periodista, pero no sos el típico periodista que, así como tú lo reconociste en el episodio pasado, que se entra más en la coyuntura, en los rumores, en esto de que, bueno, para fichar a Haaland hay que dejar de pagar a los jugadores y que nos demanden. Al final eres un tipo que se centra más en el fútbol y en el fútbol como tal. Y por eso te hacía este tipo de preguntas y nos íbamos por el estilo de juego, los factores diferenciales. Lanza. Venga, Mbappé o Haaland, vas a preguntar, ¿no? No. Ya te he visto. Es que pensaba que me estaba dando vueltas. Ya te he visto responder esa pregunta tal vez unas 40 veces. Pero sería interesante preguntarte no quién prefieres, sino quién crees que va a llegar. Ahorita que lo decís, ya que nos metimos en el mundo de Mbappé y Haaland, ¿quién crees que puede llegar primero? No tengo ni idea. Yo en lo de Haaland creo al Borussia, porque son gente seria, estos alemanes, porque lo han dicho tantas veces y gente de tanto mando, que se ha entrado móvil, gente de tanto mando que no se va a ir, Lo de Mbappé, si no renueva y el PSG negocia, yo sí que creo que viene al Madrid. Tiene que llegar el punto de que el PSG pues diga, no podemos permitirnos que se vaya gratis, no quiere renovar, hay que conseguir 120, 130, lo que sea, y con ese dinero bien empleado, pues no vamos a fichar a otro Mbappé porque no hay otro Mbappé, pero quizás podemos reforzar otras posiciones que necesitamos y seguir intentando ser competitivos. Bueno, es que lo de Mbappé al final, aquí sí que le digo a todos nuestros oyentes,
No se crean todo lo que escuchan en el chiringuito. Ni Zidane es un antimadridista, ni el PSG se puede dar el lujo de regalar más de 100 millones de euros que pueden facturar por Mbappé. Por más que tengan todo el dinero del petróleo del mundo, nadie haría algo así. Y eso es algo que sí te venden, de que no, que el jeque que tiene suficiente dinero y que no le importa y que lo hace por orgullo y que el orgullo es más importante que el dinero. No, hombre, al final de cuentas el fútbol es negocio, un negocio hermoso, eso sí, que te da de comer a ti, que esperemos que algún día nos dé de comer a nosotros, pero que lo que sí nos da es muchas alegrías y oportunidades de hablar con cracks como lo es Iñaki Angulo 2 veces en un mes, que es algo que antes de crear Pitido Final, o es más, cuando creamos Pitido Final yo nunca lo hubiera creído. Al final eres el segundo gran invitado que hemos tenido aquí. El primero fue Fernando Palomo de ESPN, pero qué lujo, porque con ninguno de los invitados que vamos a tener, creo, vamos a poder hablar tanto como hablamos contigo. Y ahí sí que, mira, que perdón, no te respeté lo del tiempo, se nos fue la mano. No pasa nada, yo a veces me ha pasado también con invitados y es lo que hay. O sea, yo he estado en el otro lado, siendo el que me paso el tiempo con alguien que le dices, oye, van a ser 40 minutos y al final estás 1 hora. O sea, yo soy el primero que he hecho, así que no te preocupes, hombre. Pero nada, Iñaki, ha sido verdaderamente un gustazo. Nosotros siempre decimos, porque en Pitido Final obviamente el episodio termina cuando el árbitro pita, siempre tenemos, cuando el árbitro nos muestra el cartelito, 1 minuto añadido para una pregunta que los agarra casi todos desprevenidos. Así que te pregunto, Iñaki, totalmente fuera de la relación de lo que habíamos hablado, ¿quién gana la Eurocopa? Francia. Claro, fácil. La respuesta, pues vamos a ver, yo creo que también puede ser Francia o Portugal, Para pero bueno. Esto soy un estadista, voy a lo fácil. Al final creo que yo hubiera respondido igual. Muchas gracias, Iñaki Angulo, por estar aquí nuevamente con nosotros y gracias a todos ustedes que nos han escuchado. Espero que les haya gustado haber tenido un crack como Iñaki. Vamos a tener más sorpresas para el verano. Desde ya les adelanto más invitados especiales. Ojalá que Iñaki pueda regresar algún día. Esta es tu casa, tienes las puertas abiertas siempre, o mejor dicho, creo que realmente el que nos abre las puertas sos tú. Creo que Pablo te quería decir algo. No, sí, gracias Iñaki por estar hoy aquí. La verdad que una cátedra de un poco de todo lo que hablamos y un gustazo para nosotros tenerte aquí hoy. Nada, hombre, Pablo, gracias a ti y decirle aquí al jefe que otro día os deje preguntar también a vosotros, hombre, que aquí hay que ser democráticos con los que están en el proyecto con nosotros. Pero nada, chicos, que están muy a gusto con vosotros y nada, lo que digo a todo el mundo así joven que está, no sé si empezando, pero bueno, que está dando sus pasos, pues que mucho ánimo y mucho trabajo en vuestra carrera y que bueno, pues que si se cree y se trabaja, ¿no? Como dice el Cholo, se puede y que ojalá que podáis. Así que, lo dicho, Rafa, gracias por haberme invitado y bueno, en un tiempo seguro que podemos, si queréis, algo más corto igual, pero puedo estar por aquí otra vez. Muchas gracias, de verdad, Iñaki. Ya el árbitro nos está mostrando el pitido final. Estamos llegando al 92-48 y si no pita pronto, vuelve a ganar el Madrid la Champions. Así que gracias por estarnos escuchando y gracias a ti nuevamente, Iñaki. Nos vemos a la próxima.